¿En serio ella hizo eso? Sí, aunque a veces no me gusta pensar en eso. ¿Y no sabes el porqué de su actitud? No, desde ese día, ya no la volví a ver. Y es un alivio. Veía que lo decía triste. Ya me imagino de lo que ella lo hizo vivir, lo dejó con miedo. Luego se paró y me dijo si podíamos pasear, yo accedí y fuimos al centro, veíamos los puestos abiertos, y veía que él intentaba no mostrar sus sentimientos negativos. Veía que él era simpático, no entiendo cómo alguien lo convertiría en alguien con miedo y traumas, pero espero que ya no se encuentre con ella. Pasaron horas, hasta que nos despedimos en la salida. Caminaba mientras mostraba una sonrisa. Pero, me sentía incómoda, veía por los lados, hasta que vi una sombra en un árbol, y vi que era la de una niña de mi edad. Me miraba sin parpadear. No me dio miedo, solo que me sentía incómoda, cuando escuché un sonido atrás mío. Vi que era un gato que chocó con una lata en la basura. Y cuando volví a ver el árbol, ya no estaba ella. Me quedé confundida por el momento, así que solo regresé a mi casa. Entré y me senté en el sofá a ver la tele, prendí mi celular, y al Abraham agregarme en su Facebook, comenzábamos a charlar para conocernos mejor. Él y sus amigos son muy agradables, y creo que nos caeremos bien más adelante. Al día siguiente salí con Abraham, al ser fin de semana no había clases, así que decidí pasar el tiempo con él, aunque esta vez, sus amigos ya estaban ahí. Fueron a la zona de juegos a pasar el rato, mientras Abraham y yo platicábamos de vez en cuando, y también me hacía amiga de su amiga. Los días pasaban, me sentía más segura, pensé que no iba a tener amigos en la ciudad, pero me acostumbré con ellos. En casa, estaba en mi cama mientras miraba la foto de Alicia y yo juntas abrazándonos. Me salían lágrimas al verla, la extrañaba bastante, sé que su sacrificio por mí fue valiente, pero aún así la extraño. Daría todo por volver a verla. Dejé la foto en una mesa y me acosté para dormir. Cuando no sé por qué, pero abrí mis ojos, y vi una silueta en mi ventana. Me asusté de la impresión, que cerré en mis ojos, cuando volví a abrirlos ya no estaba. Me quedé en shock por lo que vi, en verdad juré haber visto una sombra, y por si fuera poco, parecía ser la misma sombra que había visto en el árbol. Intenté olvidar el momento para dormir. Al día siguiente, me serví un pan, cuando escuché un sonido de arañazo afuera. Salí y vi que algo había rasguñado la puerta y partes de la pared. No era un animal, los raspones eran más grandes. Entonces, ¿sería la de una persona? Eso es imposible, no entendía estas cosas, y así fueron los días. A veces encontraba esos raspones en otras partes afuera de la casa, pero no entendía qué era. Un día, mientras caminaba para ir al parque, vi de nuevo la sombra, pero esta vez, la vi con un hacha. Intenté evitarlo y me fui en otro camino. No creo que esa sombra sea imaginación mía. Los días pasaban, cada vez pasaba tiempo con Abraham, pero empecé a sentir algo hacia Abraham aparte de amistad. Creo me enamoré de él. No pensaba enamorarme de alguien, nunca he tenido un novio, porque era muy tímida en esas cosas. Así que solo intenté disimular mis sentimientos hacia él. En la noche, estaba leyendo un libro en la sala, ya que mis padres habían salido. Estando sola en casa, escuché una voz. No sabía de dónde provenía, solo la escuchaba. No te acerques a él solo es mío. No entendía la voz, como que no me acerque a él. ¿De quién hablaba? Ya no entendía nada de esto.
Al principio pensaba que solo era una imaginación mía, pero ahora con todo esto, creo que no es así. Un día visité a Abraham, me abrió su madre y me dijo que estaba arriba. Me dijo que esperara en la sala, y me senté en el sofá. Mientras lo esperaba, escuché ruido en la cocina. Al principio pensé que era su madre, pero la vi bajando en el segundo piso. Así que pensé que era algo que se cayó. Después de minutos, bajó Abraham y salimos de la casa. Caminamos por el parque a platicar. El tiempo pasaba, cuando Abraham volvió a estar triste por lo de Cer. Intenté no enojarme por eso, pero decidí consolarlo. En sí, cuando piensa en eso él se pone mal. Cuando lo abrace, reacciono haciendo lo mismo y lo abracé con fuerza. Y luego vi la misma sombra atrás de Abraham, en un árbol. Me separé de él por ver eso. ¿Pasa algo? No, no es nada. Abraham asintió y seguimos hablando. Pero aún no sacaba de mi cabeza lo de la sombra. No entiendo qué quiere de mí, hasta que pensé, ¿será Fernanda? No, no creo. Ella está en la cárcel, así que es imposible que sea ella. Pasó un rato, cuando nos despedimos y regresé a mi casa. Entré a mi cuarto y me acosté a dormir. No sé cuánto dormí, pero abrí mis ojos y vi mi cuarto. Pero, no podía moverme, pensé que tenía parálisis de sueño. Cuando vi que la misma sombra entró por la puerta, intenté con todas mis fuerzas moverme, pero no podía. La sombra siguió caminando hacia mí, hasta que la luz de la luna le llegó a la sombra y pude verla bien. Era una chica con ropa ensangrentada, y con una sonrisa que me daba miedo. Así que piensas que no soy real. Me decía mientras mostraba una sonrisa. Solo tenía miedo mientras veía cómo levantaba su hacha y lo bajó rápido a mí, hasta que me levanté de repente. Desperté casi gritando, y vi que estaba amaneciendo. Estaba exaltada por lo que vi. ¿En serio es ella? ¿Es esa Fernanda de la que me dice Abraham? Tenía tantas preguntas en mi cabeza que no me dejaban tranquila. Decidí salir de casa para despejar mi mente, e intentar olvidar de lo que vi en ese sueño. Cuando llegué al parque, y vi a la sombra. Pero, esta vez era más visible, y con las características que me contó Abraham de Cer. Estoy segura que es ella la que está sentada. Me acerqué a ella enojada y veía que me miraba desde que la comencé a ver el rostro. Estaba con su ropa sucia y con un hacha. La misma de mi sueño. Oye, ¿quién eres tú para hacerme esto? Ella se quedó confundida. Disculpa, ¿te conozco? No te hagas la que no sabes. Le agarré de su cuello de su camiseta, haciendo que nos miráramos fijamente. Entiendo que le hagas eso a Abraham, pero no justifica que me lo hagas a mí. ¿Por qué lo haces? Ella comenzó a sonreír. Así, ya me acordé. Eres tú entonces. Decía aún sonriendo. Sí, dime por favor. Le decía enojada. Tú ya sabes por qué. Solo te puedo decir eso. Estaba enojada. Quería una respuesta. No te dejaré en paz hasta que me des una respuesta. No creas que me quedaré sin hacer nada. Apenas me sueltes, te podría matar rápido. Solté a Fernanda, para ver si lo haría. Vi que levantó su hacha lentamente, pero luego se detuvo. Mejor no lo hago así. Quiero algo mejor, en vez de solo matarte rápido. Ya sé, ven aquí a las 6 de la tarde, para que este encuentro sea interesante. Y no se te ocurra faltar. Si no, cuando te duermas no vas a volver a despertar. ¿Entiendes? Lo decía aún con la sonrisa. Mi enojo desapareció y se convirtió en miedo, pues no pensé que Fer hablara y me amenazara de esa manera.
Asentí lentamente y ella se dio la vuelta. Volví a casa a pensar en lo que dijo. Creo que fue mala idea enfrentándome a ella. Creo que Abraham tenía razón. Ahora estoy en un problema. Pero, aún me pregunto de por qué me molesta a mí también, así que decidí mejor esperar hasta las 6. Llegó a las 5:30 y me dirigí al parque, pero, vi que comenzó a llover. Cuando llegué la vi ahí. Estaba parada mientras la sombra de Fer se alargaba por el sol bajando del cielo. Parecía que a estas horas, el parque para vacío. Fer me miraba sin parar de sonreír. Vaya, así que decidiste venir. Solo vine, porque quiero saber la respuesta. Ya te lo dije, tú debes saberlo. Pensé hasta que me acordé de mis sentimientos hacia Abraham. Es porque sentí algo por él. Fer se enojó al oír lo que dije. Sí, sabes que él es solo mío, nadie me lo podrá quitar. Y ya acabé con la vida de varias niñas que se querían acercar a él. Fer lo decía enojada. Pero él ya no quiere saber nada de ti. Es inútil que le insistas. Mientes. Él aún me extraña. Y si no es así, no dejaré que nadie se acerque a mi amado. Fer corrió hacia mí e intentó golpearme con su hacha. Me agaché pero ella no se demoró en voltearse para intentar golpearme de nuevo. Lo agarré para forzar con ella, hasta que lanzamos el hacha, que cayó lejos de nosotras. No importa, aún así te mataré con mis propias manos. Con mi enojo la agarré del cuello y la lancé al suelo, y con todas mis fuerzas le golpeé su rostro. Pero solo me miraba riendo mientras reía locamente. La seguí golpeando, cuando me agarró la mano. Bien, ahora es mi turno. Fer me pateó mi estómago, que hizo que me cayera al suelo. Ella se levantó y me golpeó también mi rostro, pero con la diferencia que sí me dolía. La lluvia caía en nuestras caras cuando el sol ya se estaba ocultando, mientras ella me seguía golpeando. Veía que la tierra ya era lodo, así que con mis fuerzas le agarré del cuello, y con fuerza le golpeé la cara al lodo. No me importaba si se ahogaba, solo quería acabar con esto. Pero, como sin nada se levantó y agarró lodo, y me lo restregó en la cara. Me golpeaba en la cara y en mi estómago, dejándome adolorida. En mi mano sentí una piedra, en la que la golpeé en la cabeza. No se inmutó, pero con más fuerzas se quejó. Me levanté de nuevo para seguir golpeándola, pero ella me jalaba el pelo, mientras intenté soltarme de ella. Pero luego ella me agarró de los brazos y con fuerza me hizo caer de nuevo al suelo. La lluvia se hacía más intensa, que hacía que no nos viéramos en la pelea. Cuando ella aún con más fuerzas me siguió golpeando en mi cuerpo. Cuando se detuvo, logró llegar a su hacha, y lo iba a levantar. Ya es tu fin, Andrea. Abraham es solo mío. Yo solo estaba adolorida. La veía mientras la lluvia aún caía en mi cara. Cuando vi que se detuvo, y hablaba con alguien. Pero si ya la tengo frente a mí, no quiero que se entrometa más en mi vida. Bien, lo que tú digas. No lo haré entonces. Fer soltó el hacha, mientras me miraba. Tuviste suerte, niña. Pero, solo te digo algo. No te acerques a Abraham, si no la verás conmigo. Fer se fue del parque, sin importar que estaba aún en el suelo. Me quedé unos minutos en el suelo, mientras la lluvia siguió cayendo. Cuando en unos minutos pude tener fuerza en levantarme, y cojeando, regresé a mi casa. Cuando llegué, entré a mi cuarto, y me cambié con ropa seca. Tenía dolor en mi cuerpo, y me acosté lentamente a la cama. No entendía el por qué la actitud de Fer es así. Si lo que me hizo fue esto, ya ni me imagino de lo que le hizo a Abraham.
Creo que mejor deberé decirle a él. Iba a agarrar mi celular, pero me acordé de la amenaza de Fer. Así que mejor decidí no decirle nada. Pero, lo de mis sentimientos hacia Abraham aún seguía en pie. Desde que lo vi, me pareció lindo, y desde que lo conocí bien, me pareció interesante y simpático. Pero ese aún no es el momento, debo evitar que Fer se le acerque a él. Pero, creo que ahora, ella es mi enemiga por eso. Y en serio, no me cae bien. Y sé que nunca lo hará.